Y es oficial, muchachos, bienvenidos a la capital del estado Georgia. Bienvenidos a la ciudad de Atlanta. La ciudad donde han nacido muchísimas cosas importantísimas de los Estados Unidos. Y en este video te contaré un par de cosas que quizás no sabes de la capital del estado mundial de los duraznos. El lugar que contiene el aeropuerto más transitado del mundo. El lugar donde radica la serie más televisada del planeta en la década de los 2010, como es The Walking Dead. De hecho, para los fanáticos de The Walking Dead de esas primeras temporadas, esto que están viendo les debe parecer súper icónico, ya que en esta misma calle que estamos se tomó la foto del póster de la primera temporada. El famoso puente de la calle Jackson. Spot fotográfico sin ninguna duda indiscutible de esta ciudad, y aparte a esta hora tan maravillosa de la mañana, con una luz que hace ver guapo a cualquier persona. Estamos en pleno invierno y Georgia se empieza a bajar la temperatura. Amanecimos con unos menos 2 grados centígrados y en estos momentos nos encontramos a 4 grados. Son más o menos las 10 de la mañana, y si ven el sol tan abajo es que recién amaneció hace como 1 hora y media. Es impresionante el tema climatológico aquí. Pagué un parking aquí cerca del puente Jackson. Hay que caminar como unos 8 minutos, que es todo el día por $5. No sé por qué será tan barato, porque el resto de parkings, por lo menos lo que he podido ver acá en la ciudad de Atlanta, son que si 15 el día, 20 el día. Pero bueno, este costó 5, me queda cerca de este punto turístico. Creo que será el único momento de todo el viaje donde gastaré $5 en algo, porque genuinamente Estados Unidos está caro. Sin embargo, los precios en Atlanta han bajado exponencialmente en comparación a lo que puede vivir en Miami o incluso en la carretera hasta acá. Vamos a ir hacia la zona histórica, hacia la zona de los museos, hacia la zona donde hay parques, hacia la zona donde todo turista debe de venir en primera instancia a la ciudad de Atlanta. Vamos a ponernos vía hacia el Parque Olímpico Centenario en el downtown de la ciudad. Y entre todos los puntos de interés turísticos, en el año 1996, acá en la ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia, en los Estados Unidos, ocurrieron los Juegos Olímpicos número 100, la centenaria celebración del evento deportivo más importante de toda la historia. Y en conmemoración a eso agarraron un terreno completamente baldío y lo convirtieron en el Parque Olímpico Centenario. Acá es súper interesante porque vas encontrando diferentes números por todo el parque que evocan a la celebración de los Juegos Olímpicos, pero como todavía no ha transcurrido la celebración número 185, ven que todo está completamente liso y vacío. En cambio, van a poderse dar cuenta que hay una gran diferencia si venimos al número 82, ya que podemos encontrar infinita cantidad de nombres de personas que fueron importantes para la realización de los juegos en esa celebración, que en este caso fue la número 82. Uno de los puntos más hermosos y que sin duda hay que visitar acá en la capital de Georgia. Así que aprovechando que ya estacionamos acá, yo creo que la mejor opción es ponernos a caminar a los alrededores, donde tenemos varios lugares que sin duda hay que visitar. Pero para verlo desde una mejor perspectiva, ¿por qué no me acompañan a un sitio bien especial? Pues justo al lado del Parque Centenario nos encontramos con el Skyview de Atlanta. Tiene un precio de $17 por persona más impuestos, así que bueno, vamos a subir. Bueno, ya estamos en el Skyview de Atlanta. Vamos a ver si realmente esta noria nos muestra un skyline de la ciudad y una perspectiva para entonces poder analizar también desde las alturas hacia dónde nos vamos a dirigir ahora. Ya se empieza a ver bien bonito. Pensaba que hacía paradas, pero realmente lo que veo es que da varias vueltas y ya es bastante extraño. La vista del parque es espectacular y la vista de todo el skyline de la ciudad desde acá es una belleza. Bueno, ahí se fueron $17 en unos sólidos 5 o 10 minutos. Estuvo divertido. En su sólida relación precio-calidad no me parece una experiencia
que valga los $17. Obviamente sé que una noria de estas dimensiones necesita un mantenimiento que es muy costoso y muy especializado, pero tampoco la vista es la gran cosa. Y literalmente al lado del Parque Olímpico nos encontramos con un sitio bien interesante. En el año 1886, un farmacéutico residente en la ciudad de Atlanta crea un medicamento. Un medicamento que muchos años después sería una de las bebidas gaseosas más populares de la historia. En ese momento, siendo un jarabe con base en cola de nuez. Y hoy, en nuestro tiempo, convirtiéndose en la Coca-Cola. Así es, muchachos, entre todos los atractivos turísticos de la ciudad de Atlanta, podemos mencionar que ser la casa de la Coca-Cola le da bastante mérito en cuanto a popularidad mundial. Y aunque la Coca-Cola no es lo único que ha nacido en Atlanta, es sin duda alguna un precedente histórico. Tanto es así que tenemos este museo gigante que se llama El Mundo de la Coca-Cola. ¿Qué les parece si entramos a pasear un rato? Ok, muchachos, $21 por persona sin impuestos es lo que cuesta la entrada al mundo de Coca-Cola. Ya pagamos nuestro ticket y miren por favor qué bonito es. Quiero hacer alusión a que esto lo tendré en mi casa y lo guardaré y lo recordaré por siempre. Vamos a entrar. Wow, muchachos, de verdad que la gente de mercadeo sabe lo que hace. Cuando entras, lo primero que haces es encontrarte con un show y en ese show te ponen un video de 6 minutos. Es un video súper sentimental como todo el mercadeo de Coca-Cola, pero de verdad está demasiado bien hecho, te dan ganas de llorar, te cuentan historias de la vida real de diferentes personas y ni siquiera tiene que ver con Coca-Cola, o sea, realmente Coca-Cola aparece al final como en pequeños guiños, en pequeñas escenas, pero es un muy buen mercadeo. Luego de eso se abre la pantalla y te dan la bienvenida al mundo de la Coca-Cola. De hecho, ahí adentro supuestamente está la receta secreta de la Coca-Cola. Vamos a ver. Se supone que aquí está la receta de la Coca-Cola. No creo, pero es la representación de la misma. Aunque realmente la tienen como borrosa, al final nunca la ves. Estos son como unos sensores de holograma. Cuando te acercas, te haces como de Coca-Cola, ¿ven? Creo que nunca había pagado $21 para que una persona me eructara en la cara. Y si les interesa saber cuántas bebidas tiene Coca-Cola en su repertorio, esta pared se los hace saber. Es la Fanta, el Sprite, el 4, Sunfield, bueno, hay un montón de bebidas acá súper conocidas. Ponemos nuestro vasito aquí, vamos a probar estas bebidas. Por ejemplo, creo que esta es Coca-Cola normal. Efectivamente. Ahora leemos este que es Tap. Vamos a ver, ¿a qué sabe? Sabe como una Coca-Cola Light, como una Coca-Cola Cero, por ahí. Vamos a ver, 23. Naranja. Sabe raro. Sabe como tachipirín. Y por último, agüita para limpiar el paladar. Y en el piso de arriba sí tenemos la cata completa de todas las bebidas de Coca-Cola en todas sus presentaciones, en la cantidad que tú quieras. Está bien loco, está bien cool. Se supone que acá, en este espacio, hay sabores de refresco que no están en el mercado. No hay como otro lugar donde probarlo. Por ejemplo, hay Fanta de melón, que solo se vende en Tailandia, por ejemplo. Tienes refrescos de todas partes del mundo, pero Fanta de melón, ¿de verdad? ¡Qué loco está esto! Pruébalo. Esto es Fanta de fresa. ¿Qué es esto? Fanta de fresa. ¿Qué es esto? ¿Está rico? Fanta de melón. Me gusta. Está muy loco. Ok, miren este. Fanta de manzana con kiwi. También lo venden en Tailandia. Vamos a ver. Estoy probando de a poquitos porque después se pierde el gusto. Está muy buena. Estoy buscando uno de mis refrescos favoritos en la vida, que se encuentra en Argentina y Uruguay. Paso de los Toros, pero no lo veo. Epa, miren, ¿de dónde es el Fusti de durazno? Díganme de dónde es el Fusti de durazno. De Venezuela. Vamos a tomarnos un poquito que nos recuerde a casa, por favor. Aló, sabe igualito. Fanta sabor exótica proveniente de Uganda. Vamos a probar. Aparte, miren el color.
como un fruit punch, como con un toque acidito. No me gustó mucho, pero está exótico de verdad. Es muy loco porque en este parque, donde está ubicado el mundo de la Coca-Cola, también se encuentra el Centro de los Derechos Civiles y los Derechos Humanos, que es ese edificio que están viendo allá atrás. Y también está uno de los puntos turísticos más importantes de Georgia, el acuario, que será nuestro siguiente punto a recorrer. Ok, vamos a comprar el ticket, 1:30 p.m. a 2 de la tarde. Confirmamos, va a costar $52.29. Bueno, $52 por media hora de paseo en el acuario. Hay que sacarle el máximo provecho. Luego de pasar una entrada que te da la bienvenida, te muestra algunas medusas, pasas un filtro de seguridad donde escanean el código QR de tu entrada y terminas acá en el acuario. Esto está impresionante. Tiburón martillo, de que te pasen tan cerca, toda una experiencia. Es la primera vez en toda mi vida que veo un pingüino. Muchachos, yo soy un niño chiquito y aunque no he comido nada, no puedo evitar pensar en comprarme un helado en una máquina expendedora de helado. Por favor, vamos por esa. De cookies and cream, de algodón de azúcar, de como hielo de arcoiris y de cookie dough. Creo que me voy a ir por un clásico para que no salga tan mal. Yo creo que cookies and cream está bien. Ponerlo aquí, ¿no? Listo. Vamos a ver. Y aquí tenemos un helado bien extraño, pero es como un helado en pepitas. Vamos a ver, es un helado muy raro, o sea, no lo considero ni siquiera un helado. Sí lo entiendo, efectivamente cuando las pepitas blancas se te deshacen en la boca se convierte como en helado de mantecado, helado de vainilla. Y con los pedacitos de galleta, que evidentemente son Oreo, da como esa sensación de cookies and cream. Está bien raro. La verdad está bien rico, sabe bastante más de lo que pensé a helado, pero no sé si pagaría $6.5 por esto. Resulta y acontece que yo me había equivocado. Cuando compras el boleto de 1:30 a 2 de la tarde, esa es la hora que tú tienes para entrar. Te dan media hora para que entre 1:30 y 2 entres al establecimiento, pero una vez estás dentro del acuario puedes pasar allí si quieres todo el día. Ya salimos, tenemos esta maravillosa vista. Todo el tiempo, durante cada recorrido, mientras el cielo se mantiene despejado, vemos infinitos halos que han ido dejando los aviones. La ciudad de Atlanta es la que tiene el aeropuerto con mayor cantidad de vuelos en todo el planeta. Esta ciudad conecta prácticamente todo el mundo y todo el territorio americano. Siempre vas a poder llegar a Atlanta y salir a cualquier parte de Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. Acabamos de llegar a Chick-fil-A, justo al lado del Salón de la Fama del fútbol universitario. Pero sabemos que el fútbol americano, aquí conocido simplemente como fútbol, es súper importante en toda la nación y más lo pueden ver incluso reflejado en las películas, en las series adolescentes. Siempre hay algún capitán del equipo de fútbol americano. Acabamos de llegar al centro de CNN. Tenemos uno de los medios de comunicación más grandes de todo el mundo también radicado acá. Además, dentro de esas oficinas de CNN también se encuentran canales como Cartoon Network, que es la infancia de prácticamente todos. Imagínense que adentro de ese edificio tenemos reporteros súper famosos, súper conocidos en todo el mundo, y a la vez tenemos un montón de animadores que se friquean cosas como un show más, el extraño mundo de Gumball. Todo ocurre dentro de esas instalaciones, ya que además de funcionar CNN, también funciona Adult Swim, Cartoon Network y otros, Boomerang también. Un montón de cosas funcionan en este edificio que está acá, así que vamos a acercarnos a ver. Acá está el centro de CNN. Esta entrada, de hecho, por muchísimos años estuvo cerrada por una serie de actos vandálicos que se cometieron en contra de la cadena, pero ya está nueva, modernizada, y acá está básicamente el centro de esta cadena de comunicación.
Wow, no puedo creer la inmensidad de este lugar. Les presento el CNN Center. Por favor. Y así recibimos el atardecer en el Piedmont Park, el parque central. Bueno, hay un parque que se llama Central Park acá en la ciudad de Atlanta, pero es como el parque principal de la ciudad. Obviamente estamos en Estados Unidos, absolutamente todo es dinero, absolutamente todo se paga. Y es que la entrada al Piedmont Park con carro cuesta $10. Es el valor del parking. Te lo cobran una vez entras y tienes que guardar muy bien el ticket para poder salir. Ahora, obvio, si vives en los edificios aledaños y vienes como peatón o vienes en el sistema de transporte, que no hablamos de él hoy, el MARTA. Graciosísimo que el sistema de transporte interurbano se llame MARTA. Hay metro, hay autobuses. Además me han dicho que es un muy buen transporte público. La gente, latinos, hispanohablantes que vivan en Atlanta, me lo pueden comentar, me lo pueden dejar allá abajo a ver qué tal se considera esta ciudad para vivir. Porque todo lo estoy viendo hoy desde la perspectiva de un turista, cosa que obvio me encanta, me fascina, pero sé perfectamente que no es lo mismo que vivir acá. Miren, una ardilla está comiendo. Sin duda alguna, un lugar para regresar. Cayó la noche y hemos llegado al Ponce City Market, el centro comercial y el mall más importante, más grande de toda la ciudad. Vamos a entrar, que ya es de noche y empezó a bajar la temperatura de manera bastante apresurada, así que vamos. Ya entramos al Ponce City Market y obviamente, si bien tenemos tiendas super cachés de marca super pipiris nice por toda la parte externa, ya cuando entramos nos encontramos con el Food Hall, donde nos encontramos cualquier cantidad de restaurantes de clase media alta, donde los precios no son precisamente los más económicos, sin embargo son muy populares y es un lugar principalmente turístico. No es como que alguien que viva en Atlanta va a venir para acá todos los días. Comida del país que a ustedes se les ocurra se puede encontrar acá, cosa que también es bien interesante. Estamos caminando por Midtown para conocer un poco lo que sería en un fin de semana común la zona rosa, pero es la primera vez que veo un cruce diagonal acá en Estados Unidos. Sé que hay varios, pero es la primera vez que lo paso, que es de esta acera a esa acera, de aquella acera a aquella acera y de esta acera allá. Llegó la mañana en Roswell, Georgia, la pequeña ciudad cercana a Atlanta donde me he estado quedando los últimos días. Ya vieron en el video anterior cuando llegamos a la casita, ya pueden ver la casita desde afuera y ya tengo todas las maletas en el carro nuevamente porque todavía no ha acabado este road trip. Obviamente tenía que quedarme en Georgia, tenía que conocer un poco de la ciudad capital, tenía que explorar un poco cómo funcionaba todo, cruzando los dedos por tener la oportunidad de regresar pronto porque hasta ahora es una de las ciudades de los Estados Unidos que más me ha enamorado. Pero hay que continuar con la ajetreada agenda. Espero les haya gustado esta aventura, espero les haya gustado este video. Es momento de regresar al estado de Florida. Hoy nos tocan unas 6 horas de carretera, no es tanto como las 13 horas del otro día. Lo que sí pueden ir haciendo mientras yo manejo hacia el próximo destino es suscribirse a este canal en este botoncito que tienen aquí y obviamente ver este videito recomendado para que sigan de cerca toda esta serie de recorridos que estamos haciendo por Estados Unidos, nuestras visitas anteriores y por supuesto todos los recorridos por todos los países que ya hemos visitado, que ya van más de 10. Gracias por ver este video. Si llegan a venir a la ciudad de Atlanta, déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué otros lugares, qué otros sitios visitar para mi próxima estadía por acá. Y lo único que me decepciona un poco es que vine a Atlanta y no me comí ni un solo durazno. Pero eso lo solucionamos en la próxima visita. Un besito, los tapo por acá, muchachos.